según Sigmund Bauman, es todos estos pensamientos que son intercolectivos entre los seres humanos. Él menciona que nosotros los seres humanos estamos predispuestos al bien, ya que lo menciona Descartes y Kant, tenemos un camino que ejerce el bien y no nos vamos a descarrilar de él a menos de que nos expulsen de algún lado o nos hagan sentir que dicho camino está mal. La comunidad es una herramienta que ha utilizado el ser humano para aliviar ese miedo y esa inseguridad que posee debido a todos los conflictos y a todos los cambios que radican dentro de nuestra modernidad, dentro de nuestros distintos cambios que dan la globalización. En este sentido, después de la posguerra, existió mucho conflicto con respecto a la identidad. Por lo tanto, él menciona que las comunidades se acentuaron o han permanecido este pensamiento debido a que la seguridad que brindan dentro de estas jaulas, como él menciona, dentro de estos hogares llenos de barrotes y de ladrillos, es una seguridad que el ser humano no se ha podido permitir dentro de su infinita libertad. Él menciona que liberando el poder de la razón, liberándonos de estas cadenas, podemos tener una paz y una tranquilidad. Sin embargo, lo que nos venden los comunitaristas y lo que nos vende la comunidad es desprestigiar al otro. Es todo lo que esté fuera de la comunidad no es algo que nos interese debido a que no es algo que nos pertenezca. Por lo tanto, este miedo se acarrea a partir de eso. Como no tenemos alguna identidad propia, ya lo mencionaba Eric Hobsbawm, él mencionaba que la comunidad es eso que nos mantiene dentro de una seguridad, dentro de pertenecer a algo que dure para siempre. Como ya lo mencioné, los cambios han generado estos miedos debido a que nada es estable, ni el trabajo, ni las relaciones de amistad, ni las relaciones amorosas, ni dentro del contexto familiar. Por lo tanto, el ser humano necesita esa contradicción de pertenecer a un lado, pero al mismo tiempo ese deseo de ser libre de ese lugar. Ok, para continuar es necesario explicar por qué al nacionalismo se le atribuye como una marca negativa. Entonces, primero cabe aclarar que la comunidad del dogma del comunitarismo también se le conoce como una comunidad imaginativa o una comunidad étnica. Pero reconocerse con este arquetipo conlleva a tener unas causas sólidas. En primera instancia, encontramos que la etnicidad tiene como la ventaja de naturalizar la historia. También tiene la ventaja de presentar lo cultural como un hecho natural. Entonces, que básicamente la cultura que hemos adherido durante todos estos años en sociedad es nada más y un hecho o un objetivo que tiene la cultura o lo biológico en nosotros mismos. Ahora, también ellos nos describen que la libertad como una necesidad de ser aprendida o entendida en esta comunidad étnica. Pero ¿qué pasa? Para pertenecer a esta comunidad étnica, básicamente ya lo obliga a uno a que uno tiene que ser fiel hacia naturaleza y también debe tratar de siempre estar a la altura de estos mismos e incluso siempre aportar o contribuir a su preservación. Entonces, básicamente no es que uno la elija, sino básicamente ella lo elige a uno mediante las acciones que uno hace. Bueno, en segunda instancia nos encontramos con el Estado-Nación, que básicamente este es dedicado a promover el principio de la unidad étnica. Pero ¿qué pasa? Básicamente la unidad étnica está por encima de todas las lealtades. ¿Pero por qué está por encima de todas las lealtades? Porque básicamente fue como la única historia exitosa. ¿Con qué me refiero a esto? Aquí, la única entidad que alcanzó cierto estatus de comunidad con cierto grado de convicción y afecto. O sea que básicamente esta entidad sí alcanzó cierto estatus de comunidad, tanto en convicción como en efecto para las otras personas. De esta manera es que se considera una historia exitosa. Bueno, luego nos encontramos con que naturalmente el comunitarismo contemporáneo busca o tiene la esperanza de capitalizar esta tradición, la primera y la segunda instancia que les acabo de mencionar. Capitalizar esta tradición básicamente en la sociedad. Pero en efecto hace esto ya que
existe como un desequilibrio en la condición actual de la soberanía del Estado. Bueno, en este apartado, principalmente al inicio, nos hablan acerca de la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros es como esa gente que hace parte de nosotros, pero ellos son como esa gente diferente de nosotros. Digamos que también este capítulo hablaba de que ni el credo nacionalista ni el credo patriótico hace la posibilidad de que los individuos puedan permanecer y seguir en el mismo sitio en el que, en pocas palabras, pueden hacer diferencia. Digamos que en parte hablan de que la clase más promotora, digamos, de la comunidad, ¿sí? Es la confrontación, en donde podemos encontrar el debate, la negociación y sobre todo la concienciación de los valores. Digamos que este autor, sobre todo en este apartado, menciona que cuando se hace presente las carencias y los valores, en parte son en cierta medida descontextualizados y por sus sitios de arraigo, si no estoy mal, dado que parece más como un cuarto de motel a un hogar estable, ¿sí? Ya que se presentan, digamos, identidades temporales, identidades frágiles y sobre todo pues identidades que tienen como su fecha de vencimiento. Y por cierre, digamos que en este apartado, el autor menciona que el individuo que aparenta ser más fuerte, sí, es aquel como que siempre está buscando como esa confirmación, sí, como esa aceptación de importancia individual ante la comunidad, sí. Digamos, es aquel que se muestra más fuerte, no le gusta que le hagan casi preguntas de su vida, pero sí sobre todo que quiere como brindar aquella seguridad ante los demás. En el apartado del precio de la seguridad nos dan a conocer la crítica que se le hace al resultado por la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la seguridad. Por lo tanto, se centran en el potencial de liberación como preocupación comunitaria, resaltando que dichos valores humanos son inversamente proporcionales, lo que quiere decir que no se puede obtener más de uno sin que el otro disminuya. Es así que la inversión menos riesgosa es el valor del refugio ofrecido por la comunidad como cuerpo del inversor. Esto da cuenta del cambio que se ha venido presentando a través de la historia, ya que anteriormente la probabilidad de encontrar el mismo cuerpo inmerso en diferentes comunidades era más creíble. Es por eso que Durkheim nos señala que las acciones que tienen una cualidad duradera son dignas de nuestra voluntad y solo los placeres que duran son dignos de nuestro deseo. Entonces, con esta visión podemos decir que el cuerpo se está convirtiendo en ese último refugio de la continuidad y la duración, ya que todas las instituciones sociales se han vuelto un poco más efímeras que el cuerpo y sus satisfacciones. Es así que el cuerpo y la comunidad se han vuelto los últimos elementos de la lucha que se entabla por la seguridad, la protección y la certidumbre. Bueno, en cuanto al Estado-Nación, Zygmunt Bauman nos menciona varias cosas. Una de ellas es el constante divorcio que existe entre el poder y la política y hace referencia a que estas entidades encargadas de generar nuevos cambios, de generar mejorías, no lo están haciendo, sino que pareciera que estuviesen en contra y generan todo lo contrario. Acá también se empieza a ver una falta de compromiso y es que entre el que tiene el poder y el que lo da ya no lo quiere más, sino que entonces nosotros mismos nos encargamos de dar nuestras propias leyes, creamos grupos donde nos sentimos a gusto con la ley que hay dentro del grupo, porque vemos que estas entidades son mediocres. Por otro lado, también se empieza a ver una inflación en la economía bastante amplia, donde las deudas que adquirimos ya son demasiado amplias y no podemos suplirlas. Se empieza a ver las consecuencias de que el que tiene poco cada día tiene menos. Entonces, como dice la frase típica, y es que el pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico. Entonces, aquel que asume esas consecuencias de la economía siente como la necesidad de ya no estar en el lugar que pertenece y se empieza a generar como una migración que claramente deberíamos evitar. También empezamos a ver que nuestra moneda, el valor cada vez internacionalmente es menor. También se empiezan a generar guerras donde vemos que esto generalmente se da a causa de que se quiere el poder.
Entonces vemos que las consecuencias también las asumen aquellos que no deberían asumirlas, pero aquel que quiere el poder se salta las normas, las reglas, las leyes tranquilamente y nunca pasó nada, nadie se acordó de nada. Por último, también vemos que hay una no autodependencia, donde los países ya no se pueden mantener por sí mismos, sino que necesitamos de otros para poder mantenernos. Y se empieza a abrir un agujero, una brecha demasiado grande, donde vemos que cada vez es imposible llenarla y suplir esa necesidad. Como la globalización avanza rápidamente, cada vez es menos necesario comprar gobiernos. Esta es una de las teorías o de las metáforas que usa Anthony Giddens en el texto o en el libro Modernidad Líquida que estamos tratando. Pero básicamente, ¿qué es lo que él nos quiere decir con esto? Él nos menciona dos tipos de gobiernos. Un gobierno despierto y un gobierno dormido. El gobierno que es despierto, por ejemplo, podríamos poner el caso que es un gobierno que en el caso de una multinacional está dispuesto a que ésta haga tránsito por ella o a que traiga alguno de sus productos. Pero ¿esto en qué se beneficia? El gobierno se beneficia mucho, pues esto a la hora de que hayan elecciones, por ejemplo en este caso en Colombia, pues obviamente los electores se van a ver seducidos o se van a ver inclinados a votar por él. ¿Por qué? Porque en este caso la economía obviamente va a crecer un poco más y obviamente van a aumentar los empleos. Entonces, básicamente lo que él nos quiere decir o lo que él trata es esto. Por otro lado, René Guial hizo una investigación sobre la violencia en las comunidades. Él lo que básicamente investigó es el por qué se presenta y cuáles son los factores que influyen en ella y también cuáles son los movimientos que existen dentro de estas comunidades. ¿Por qué se presenta? Básicamente se presenta porque la mayoría de casos son comunidades vulnerables, muy vulnerables, que el gobierno tiene abandonadas, tiene en el olvido. ¿Y cuáles son, digamos que sus relaciones dentro de ellas? Casi siempre él nos dice que tienen un representante, tiene una persona que es la voz. Esta persona es la más afín, obviamente se elige a cabildo abierto y es la más afín o la que más representa, pues en este caso a la comunidad, y es la persona que tiene que llevar a feliz término los intereses de la comunidad y cumplir o hacer que el gobierno, pues en este caso, preste atención o esté dispuesto a solucionarles pues sus problemáticas. De la comunidad del guardarropa hablan de los rasgos característicos de las identidades de la modernidad líquida, haciendo referencia a cómo las comunidades ahora son más transitorias y tienen un único propósito. Este apartado se denomina así, ya que reúne esos rasgos característicos planteando el ejemplo de los asistentes a un espectáculo de teatro, para referirse a que los espectáculos han reemplazado la causa común de dicha época. Por último, un efecto de las denominadas comunidades del guardarropa o de carnaval es el restringir la conexión entre las comunidades que ahora son limitadas y las que se reproducen nuevamente.